solo lo abrí por hoy, porque aún, pues yo tenía programado el uso de la aplicación de Teams para ustedes, pero me han estado mencionando que es mejor la utilización de esta aplicación, entonces vamos a utilizar esta aplicación y como les digo, pues el día de hoy fue solamente para, perdón, el link que abrimos hoy fue solamente para que pudiéramos tener la actividad hoy. Yo voy a generar posterior siempre, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a esperar hasta a las 35 empezamos, ¿verdad? Que es la hora, entonces tenemos todavía un par de minutos ahí para que se puedan agregar los demás compañeros. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Edgar y Ronnie también. Buenas tardes y a todos los demás compañeros que ya ingresaron también Dani. Buenas tardes. Y yo creo que ya estamos todos. Hay 43, faltaría una persona. Vamos a tomar la asistencia de vida ahorita mejor.
Cristian Apen, Presente, Inge. Emily Azurdia, Presente, Inge. Raúl Varías, Presente, Inge. Castro Gela Bosel, perdón, Gela Bosel Castro, Presente. María Caná Gabriel, Presente. Rosa Chamay, Presente. Crisanto Chávez, Presente. Cristóbal Chávez, Presente. Wilfredo Chipel Lec, Presente. Ervin Choc, Presente. Margarita Cos, Presente. Ever de la Cruz, Presente. Luis Díaz, José Duarte, Presente. Dani Estrada, Presente. Danilo Martín Gabriel, Presente. Reinaldo García, Presente, Inge. Feliciano Huachac, perdón, Presente. Osman Joj, Presente. Edgar Lares, Edgar Adonías Lares, aquí, Edgar, bueno, Ezequiel Locón, Presente. Memphis López, Presente. Milagros Mazariegos, Presente. Evelyn Méndez. ¿Pueden ver allí? Eso me gustaría mucho que lo anotaran. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, Inge. Sí. Bueno, entonces podemos ver que el agua del planeta, el 100%. ¿Qué pasa con eso? El 97% está en los mares principalmente, en los océanos, ¿verdad? Entonces los océanos contienen la mayor cantidad de agua, tienen el 90% del agua del planeta, está en los océanos, pero el problema en los océanos es que el agua es salada. Bueno, y tenemos una diferencia entre lo que son mares y océanos. No sé si alguno de ustedes conoce la diferencia entre mares y océanos y si nos lo pudiera compartir. ¿Nadie conoce la diferencia entre un mar y un océano? Pueden responder personalmente. ¿No? Bueno, pues entonces la diferencia entre el mar y un océano es el océano es toda la superficie de agua salada que está en el planeta. O sea, el océano es lo más grande y los mares, que están divididos en 8 mares, eh, están divididos por la cantidad de sal que estos tienen. Entonces, dentro de las porciones de tierra, podemos encontrar mares aislados del océano. Por ejemplo, el Mar Muerto, el Mar Rojo, y todos estos mares están como aislados, digámoslo así, o están dentro del territorio terrestre, pero también tienen algunos de ellos conexiones con el océano. Y en el océano encontramos diferentes mares, por ejemplo, el Mar Caribe, que es el Atlántico, ¿verdad? Por el lado de Izabal tenemos nosotros este Mar Caribe, que es una porción de tierra que tiene una cantidad de sal, una porción de agua, perdón, que tiene una cantidad de sal distinta a las otras áreas del océano. O sea que océano es lo más grande y después tenemos los mares y de los mares se dividen según su cantidad de sal. Posteriormente,
tenemos el 3% de esto es agua dulce, pero de esta agua dulce, que es el 3% del 100%, decimos que de este 3% que lo pasamos o lo convertimos a un 100, ¿verdad? Como pueden ver en esta parte donde dice no accesible y accesible, pues esta es el agua dulce del planeta que está en 3%, y si lo pasamos, este 3% de agua dulce, a que esto sea el 100% de agua dulce, entonces del 100% de agua dulce que hay en nuestro planeta, 80% es no accesible, porque esta agua se encuentra dentro de los casquetes polares, es hielo, entonces es difícil acceder a ella, o está dentro del agua que está dentro de la superficie terrestre, dentro de la Tierra, y pues tenemos que utilizar otros sistemas distintos a los pozos, porque los pozos se toman como agua accesible. La no accesible es la que está diseminada entre todo el territorio terrestre, y es un poquito más difícil poder de dulce, es no accesible, no podemos llegar a ella porque está congelada, tenemos que gastar demasiados recursos en ir por ella, y también es no accesible por la que se encuentra dentro del suelo a una profundidad bastante marcada, que ya es muy difícil para nosotros poder acceder a ella. Y de eso tenemos un 13% accesible, que de este 13% de agua dulce accesible son la que vamos a encontrar nosotros en los ríos, en los nacimientos, en las lluvias, en las nubes, en las escorrentías, haciendo que de todo ese 13% del que nosotros podemos tener acceso, solo encontremos el 4% del total para uso humano. Que ustedes dirán, ¿por qué si el 13% de agua dulce es accesible? ¿Por qué no podemos simplemente tomar? Es el total que podemos acceder, pues es debido a que la mayor cantidad de agua accesible, la que está en los ríos, la que está en las nubes, y ya tiene una cierta cantidad de contaminación, ya está contaminada, ya debemos tener un proceso por el cual nosotros transformemos el agua contaminada a agua potable. Por eso es que tenemos solamente un 0.4% del 13%. Todo esto es por esta razón de que solo podemos acceder al 0.4% del agua dulce, porque el agua dulce, porque el agua dulce está contaminada. O no antes, ¿verdad? Sino que tal vez o algún otro tipo de especies naturales que se pueden aprovechar en el agua. El problema acá es esta situación de la contaminación. Si pensamos en cualquiera de esos ríos que antes eran limpios, vemos que ahora con el avance de la población y de ¿verdad? Eso es, por ejemplo,
Inge, no se escucha. ¿Me están escuchando, compañeros? Se escucha entrecortado, Inge. Escucha entrecortado. Sí, yo creo que ya acá me dice que perdí la conexión de... ¿Me escuchan ahora? Sí. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, pero se Ahora escucha sí, Bueno, entrecortado, ahora Inge. sí, pero se le va la señal, Inge. sí, gracias. Creo que aquí por el viento, hay bastante viento acá en las instalaciones, entonces cada vez que pega fuerte el viento, pues se nos va un poco la señal de Wi-Fi por la señal o del transmisor de la señal acá, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que hacerle ganas, ya no nos queda mucho tiempo en el curso también. Entonces ¿siguen viendo la pantalla? Sí, Sí. Inge. Eso lo dije. Bueno, entonces, como les decía, podemos comprender un poquito este problema o esta situación, ¿verdad? Que realmente, si vemos el agua así, entonces de esa manera, si lo tomamos en cuenta así limitada, ¿verdad? Es bastante limitada porque si lo vemos, hay una gran cantidad de agua, pero a esta agua no tenemos acceso porque no es potable, no es bebible, no es utilizable, porque tiene grandes cantidades de sal o está en el hielo o está en lugares que ya están altamente contaminados. Es uno de los errores que cometemos los humanos, ¿verdad? Que el recurso que más nos sirve, pues, ¿verdad? Disculpen la palabra y cómo se escucha, pero es la verdad. Nosotros nos cagamos en el agua, ¿verdad? Y el agua estamos viendo que es un recurso muy importante a todos los niveles, es necesario para todo organismo vivo. Y la clase pasada hablábamos del 10% ecosistémico, que es decir, que cada área de aprovechamiento de agua debería tener 10% del caudal destinado para ecológicas. Y esto vemos que en ningún lugar se cumple, ¿verdad? No hay agua para los sistemas ecológicos, entonces estamos perdiendo esta razón. Quiero llegar, o lo que quiero que nos quede bastante claro es esa importancia que el agua tiene y que nosotros sepamos por qué es realmente importante. Estábamos viendo que el agua se utiliza para todo y estamos viendo que hay cantidades exageradas de agua, pero que es agua que no podemos usar, que tiene que tener un proceso de altos gastos, se podría decir, para poder generar ese procesamiento del agua y que en cantidades a procesar no alcanzarían. Entonces, cuando hay una escasez del agua y su deterioro afecta impactando directamente a todas las personas, organismos, ecosistemas, ¿verdad? Que están alrededor del área donde se está generando el impacto como tal, ¿verdad? Entonces, realmente se pueden dar varios escenarios de problemas que nosotros podemos tener con relación al impacto que nos puede dar la contaminación del agua, la escasez del agua, la ingobernabilidad del agua también, porque ahora vemos que se han creado han habido en el agua, como la de Cochabamba, la guerra en Cochabamba, que se dio por una empresa que estaba privatizando el agua, pero era una privatización en relación a quien quisiera acceso al agua, sin importar qué tipo de agua, tenía que pagarlo. Cambio nosotros, no cambio, sino en comparación a nosotros en Guatemala, pues dentro de nuestras leyes está que el agua es para todos y que acceso. El problema acá está tenemos acceso al agua, pero tenemos acceso al agua contaminada
ya no tenemos acceso a un agua pura y aunque bebible, perdón, sí, un agua bebible como tal, pero nos podemos dar cuenta que la privatización acá ya se ha dado de una manera bastante confusa, ¿verdad? Porque como ejemplo, se los cuento, ¿verdad? Yo vivo en Panajachel y en Panajachel, mi casa, el agua llega con temperatura, con contaminación de temperatura, llega caliente el agua y llega con sulfatos, como que viene de un volcán. Entonces el agua a veces tiene hasta olor a azufre y llega caliente. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué me dice esto a mí? Que es una agua pesada, que tiene bastantes elementos dentro de ella, que si yo consumo esta agua, me voy a enfermar, voy a tener problemas en mi sistema. Entonces, si lo vemos de esta manera, la población de Panajachel, porque no solo soy yo, tiene un cierto vedo al agua potable. Solamente quien tenga dinero puede comprar pura, ya sea por garrafón, ¿verdad? Que tiene un precio en establecimientos no reconocidos, tiene un precio de 10 quetzales el garrafón, se lo llegan a dejar a uno. Las marcas con camiones de distribución están a 6, 18 quetzales por garrafón. Y están las famosas bolsas de bolsitas de agua pura, que cuestan 8, alrededor de unas 25 o 12, creo que 25 bolsas de agua pura. Pero tomamos en cuenta ahí también que se generó un montón de basura por el hecho de darle una presentación al agua botella como en bolsa. Podemos obtener el agua de esa manera, pero así viéndolo desapasionadamente, como dicen algunos compañeros, podemos darnos cuenta que nuestro país, sin que nos demos cuenta, ya tenemos limitada el agua. Y el ejemplo más claro es conmigo mismo y se los estoy dando ahorita. Si yo quiero consumir agua potable, tengo que comprarla. Va, imagínense a mí. Yo por lo menos, gracias a Dios, tengo un trabajo y estoy acá en la escuela y aquí puedo tener algunos ingresos para comprar mi agua. ¿Qué sucede con las personas que se vieron afectadas y que perdieron su empleo durante la pandemia, que no se pudieron recuperar, que tienen todos los problemas encima de su familia, de las clases de sus hijos, que tienen encima el que comprar alimentos, que comprar ropa, ya tomar una cierta cantidad para comprar agua pura o para comprar leña y poderla hervir, pues esto ya representa, bueno, y eso de hervir el agua quedaría en entredicho porque no habría ningún lugar a donde lo pudieran ir a traer, sería solo al lago y sabemos que en el lago pues hay diferentes y algunas otras organismos que pudieran causar daños, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, tiene que llevar un proceso que es caro. Entonces, ya tenemos, es importante que lo veamos y que lo notemos, ¿verdad? El agua es un recurso que cuesta dinero. Y nosotros lo que queremos es regar cultivos para producir, venderlos y ganar dinero, a tomar en cuenta y a pensar en ella antes de introducir un sistema. Si vamos a introducir un sistema productivo, no importa si sean animales o si sean plantas, al final de cuentas el sistema no se puede llevar a cabo si no hay agua para el consumo del sistema. Y ustedes lo saben, así de sencillo, si no hay agua, no se siembran ni se meten animales, porque ¿de dónde, verdad? Habría que llevárselas, habría que aplicarla. Y a veces estamos en territorios donde no hay acceso al agua. Y ya tenemos privatización del agua, ya tenemos que comprar bolsas de agua pura, tenemos que comprar garrafones de agua pura, esto para consumo humano. ¿Qué pasa con el consumo animal? Ya tenemos que también conseguir y en algunos lados pagar un extra de agua para el consumo de los animales, porque es agua potable.
Ahora, ¿qué sucede con las plantas? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos realizar un riego, verdad? Para tener un riego, utilizar cualquier sistema de riego, necesitamos tener algo que es agua. Necesitamos tener agua para poner nuestros sistemas de riego. ¿Y qué sucede? Que si no tenemos calidad en los sistemas de riego, podemos venir y alterar todo nuestro sistema y podemos afectarlo y tener pérdidas económicas por ella. Por ejemplo, si yo utilizara para riego el agua que me llega a la casa en Panajachel, ¿qué podría pasar? Uno, contamino el suelo con las temperaturas y si el agua va muy caliente, puedo matar a las plantas con la temperatura. Contaminación térmica. Así se le conoce a eso, contaminación térmica. El agua va contaminada con temperaturas altas. Ahí está el primer problema. La segunda tiene muchos sulfatos, lleva mucho azufre, lleva muchos elementos pesados. ¿Qué pasa? En las tuberías, si son de metal, esta puede crear sarro, puede crear taponamientos y estos elementos pesados irse aglomerando en las tuberías y de cierta manera bloquearlas, romperlas, incrementar la presión en unos puntos, perderse en otras y afectar todo el diseño de un sistema de riego. Tapar los aspersores, entre otros. Ese es el segundo problema. El tercer problema, ¿cuál sería? La cantidad de elementos que esta agua lleva puede cambiar la dinámica de nuestros suelos, puede ir y cambiar el pH del suelo. No solamente el pH puede cambiar y afectar la capacidad de intercambio catiónico que tenemos en nuestros suelos, ¿verdad? Puede cambiar la estructura del suelo si el agua llega con contaminaciones térmicas y llega con presión y que pueda la estructura del suelo. Y también pues podemos afectar la estructura del suelo con erosión hídrica, ¿verdad? Que el agua erosiona el suelo y pues cambiamos nuestra forma del suelo. Entonces realmente el tipo de agua que tenemos sí tiene que tener calidad para riego. Y cuando vemos que necesitamos cierta calidad para el riego, pues ahí llegamos y pensamos, ¡guau! Sí está difícil, es un precio alto y tenemos que racionar el agua, tenemos que usar de mejor manera el agua, tenemos que pensar y planificar un sistema adecuado que nos dé lo necesario para irrigar nuestros sistemas aprovechando al máximo el agua. Entonces, cuando vemos todas estas problemáticas y estos parámetros, pues nos vamos dando cuenta que realmente pues tenemos mucha razón en decir que el recurso y que este recurso pues es muy importante para el sistema del planeta y de la vida de los humanos como tal. Ya no digamos en los ecosistemas y los animales, ¿verdad? Que forman parte de la cadena de nuestra forma de vida. Entonces, para conocer y saber cuál es la mejor, cuáles son las mejores actividades por las que nosotros nos podemos guiar para poder tener agua de calidad, para poder tener acceso a cambiar la calidad del agua, para poder transformarla, y todos tenemos que conocer cuál es el ciclo hidrológico. Me gustaría saber si ya conocen el ciclo hidrológico, si ya lo han visto en algún otro curso, para pasarlo rápido. No. Compañeros, ¿me escuchan? Bueno, entonces, pues el ciclo hidrológico, más que todo es el ciclo del agua. Ustedes pudieron ver en química, ¿verdad?, cómo está conformada la molécula de agua. Pues la molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿verdad? H2O. Y cuando se une esta con otra, pues entran dentro del proceso de la circulación del agua, dentro de los distintos comportamientos de la hidrosfera. Así conocemos
a la capa del planeta en la que nosotros vamos a encontrar agua, y eso es dentro de la hidrosfera. Agua líquida estancada como tal, ¿verdad? La vamos a encontrar en la hidrosfera. Y los demás procesos, pues van a estar dentro de la geósfera, que es el suelo, la biosfera, que es donde estamos nosotros, que es el área donde se encuentran todos los organismos vivos, y van a estar también en la atmósfera, que es la parte alta de las diferentes capas donde se realizan algunos procesos como el cambio de temperaturas del agua para la suprecipitación. Entonces podemos ver un pequeño esquema en la parte baja de esta presentación sobre las capas de la Tierra donde nosotros vamos a encontrar agua almacenada en el suelo. Está la geósfera donde vamos a encontrar agua regada en el suelo, la biosfera donde se desarrolla la vida humana para nosotros, y está la atmósfera, que es la parte alta, ¿verdad? Donde se desarrolla. Entonces, la hidrosfera se deriva de las voces griegas hidros, que significa agua, y esfaira, que significa esfera. Entonces, prácticamente estamos hablando que la hidrosfera es el área o la capa que encontramos agua en nuestro planeta. En las ciencias de la Tierra es el material constituido por el agua que se encuentra abajo, encima y sobre la superficie de la Tierra. Se encuentra abajo y sobre la superficie de la Tierra. Entonces, la hidrosfera prácticamente sería esa área específica donde nosotros encontramos agua, ¿verdad? Esa sería la hidrosfera. Hidros, agua, esfera, que significa esfera. Entonces, el agua que forma la hidrosfera se reparte en varios comportamientos o secciones en el orden de mayor a menor volumen son los siguientes. Tenemos los océanos, ¿verdad? Que es donde vamos a encontrar los mares, que por eso es que serían los mares una otra categoría, pero para hablar de lo general, hablamos de los océanos. Entonces dice que los océanos cubren 2/3 de largos de la superficie terrestre, con una profundidad típica de 3.000 a 5.000 metros de profundidad. Esos serían los océanos, y dentro de ellos están los mares. Los mares, bueno, dentro y en las partes fueras también, en superficies terrestres vamos a encontrar mares, y los mares son porciones distintas de agua donde se encuenran diferentes concentraciones de sal. Después vienen los glaciares, que cubren una gran parte de la superficie continental, sobre todo los 2 casquetes glaciares de Groenlandia y la Antártida, pero también en todas las latitudes. Los glaciares prácticamente es el agua congelada de la que hablábamos, ¿verdad? Los glaciares son áreas en montañas y en mares donde se encuentra el agua congelada o como tal, ¿verdad? Que es una parte donde ya se toma como que el agua está en estado de congelación. También tenemos el agua subterránea, que se encuentra embebida en rocas porosas de manera más o menos universal. Es decir, en todos los suelos porosos vamos a encontrar una cierta cantidad de agua regada dentro del suelo. Cuando el suelo está impermeabilizado por sus materiales, pues normalmente el agua se encharca y no es absorbida, pero cuando sí es absorbida porque tiene espacios libres, pues a eso le llamamos. También tenemos la litosfera, que es bajo la superficie de la Tierra y en el interior de las rocas. La litosfera es el área que les digo que las rocas, que es muy difícil nosotros podamos en almacenamiento, sino que está dispersa dentro de la Tierra y en el interior de las rocas. Y también bueno, en este caso de nubes y vapor de agua va a ser muy importante para nosotros, porque nosotros podemos cosechar la atmósfera, podemos agarrar esta agua que está en las nubes
y en el vapor de agua, y esa no la tenemos que pagar, no la tenemos que procesar, solo la tenemos que capturar y almacenar. Va a ser unas partes de los sistemas de riego que vamos a ver, es sobre el almacenamiento del agua, y vamos a ver uno para almacenar el agua y que podemos utilizar en los sistemas agropecuarios, ¿verdad? Como comúnmente le conocemos, cosecha de agua. Entonces, la litosfera la atmósfera en la cual encontramos el agua va a ser muy importante para nosotros porque vamos a poder cosechar de ahí. Y también tenemos la biosfera, que es otra de las partes de importancia, porque para eso lo usamos. Es el agua que forma parte de las plantas y de los animales. Entonces nosotros queremos agua para introducirla a la biosfera. Entonces, para que esta agua se introduzca a la biosfera, tiene que ser de calidad y de cantidad para abastecer las necesidades de los ecosistemas y de los organismos vivos que se encuentran en el lugar. Si tienen alguna duda, pregunta, sería bueno que la fueran haciendo conforme les llega a la mente, para que así solventamos cualquier duda en el momento y podamos avanzar de la mejor manera. La presencia del agua en la superficie terrestre es el resultado de la desgasificación del manto, es del agua que estaba dentro de las piedras y dentro del suelo, libre o esparcida. Cuando esta se calienta, pues se convierte en gas y nosotros tenemos una desgasificación del manto. ¿Qué quiere decir? Que el agua que estaba en los mantos freáticos se evapora y sale del suelo en forma de neblina, pequeñas nubes. Y esto lo podemos ver nosotros, que es una actividad que se realiza comúnmente cuando empieza a salir el sol. Y nosotros vemos las tierras, esto se nota más en las tierras que están recién trabajadas. Al amanecer y empieza a salir el sol, vemos un vapor de nube o gas. ¿Me confirman, por favor? ¿Lo han visto? Sí. Sí, Inge. Compañeros, ¿están presentes? Sí, Inge. Bueno, Sí. Inge. entonces, gracias. Pues entonces a eso es lo que nosotros le llamamos la desgasificación del manto. Entonces se da de esta manera y de esa manera lo observamos, ¿verdad? También el agua del manto se escapa a través de procesos volcánicos e hidrotermales. Los volcánicos son los mismos que los hidrotermales. Hidrotermales, hidro es agua y termal es temperatura. El agua se calienta por las venas volcánicas de lava y se gasifica. Entonces normalmente sale a presión por agujeros y sale tanto en forma de gas como en forma de agua caliente, o sea que salen los dos estados. Normalmente hacemos esas estructuras como geysers, pero realmente se dan de diferentes maneras, ¿verdad? ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, entonces estas aguas normalmente del manto freático como que se recuperan, se podría decir, por el mismo ciclo hidrológico, absorbiendo las lluvias y las escorrentías que se dan en los lugares que tienen cobertura, que no tienen cobertura, porque los lugares que tienen cobertura vegetal infiltran el agua de una manera más rápido que las que están sin cobertura vegetal. Donde no hay cobertura vegetal se forman escorrentías y hasta cárcavas. Cárcavas son como zanjas que se hacen en el suelo por el paso del agua. Como no hay nada que detenga la velocidad y el paso de agua, esta no es absorbida por el suelo y se forma la escorrentía y posteriormente cárcavas. Y aquí tenemos ya el daño del suelo provocado por la erosión hídrica. Esa es la erosión hídrica.
Y en los niveles superiores de la atmósfera, la radiación solar provoca la fotólisis. Fotólisis es la ruptura causada por la luz. Entonces, la luz del sol, fotones de luz del sol rompen las cadenas en la molécula del agua y dan lugar a la producción de hidrógeno, que termina, dado su bajo peso atómico, por perderse en el espacio. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la evaporación. Es la radiación del sol que provoca la fotólisis del agua. Fotólisis, foto es luz y lisis es ruptura. Entonces, la fotólisis es prácticamente la ruptura de la molécula del agua causada por la luz. Nosotros lo vamos a conocer como evaporación. El agua migra de unos a otros compartimientos por procesos de cambio de estado y de transporte que en conjunto configuran el ciclo hidrológico o ciclo del agua. Es decir, el agua está en todos los estados y lugares que vimos, pero se moviliza, no se mantiene en el mismo lugar, siempre tiene movimiento. Cuando está congelado es muy poco, pero sí lo tiene. Y aquí tenemos un esquema del ciclo del agua y podemos ver el balance hídrico que se da por las... ¿Sí? No está cambiando la presentación, solo se quedó en los municipios de Dublín. Qué raro, porque sí la estoy cambiando. Que quizás sea por la señal. Ahorita salí y regresé, tengo el ciclo del agua. Se quedó donde mismo. Trabado. ¿Ya? Ahorita sí, Inge. Bueno, ¿desde dónde? Desde Dublín. Oh, no habíamos cambiado a la otra presentación. ¿Pueden ver ahorita que estoy moviendo la presentación? No. Sí. Se quedó en el ciclo del agua. Bueno, entonces ahí estamos con el ciclo del agua, eso es lo que estamos viendo. Inge, acá conmigo no aparece la Tenemos presentación. ¿Ya la ven? Sí, ahí estamos. Sí, Inge. Bueno. Sí. Entonces tenemos al ciclo del agua. El ciclo del agua es bastante sencillo. La precipitaciones, que también se le conoce como escorrentía, o también podría ser lluvia, más la subterránea, más la evaporación, a la cual también conocemos como la transpiración, ¿verdad? Evaporación es cuando el sol evapora directamente el agua y la transpiración es cuando se evapora el agua dentro de las plantas. Entonces vemos que todo empieza acá con el agua contenida en los océanos. La agua contenida en los océanos le pega el sol y tenemos la hidrólisis, ¿verdad? La ruptura del agua en gas. Y se genera evaporación. El gas, por su peso, se va a la parte alta de la atmósfera y ahí encuentra a temperaturas frías, donde se da la condensación y la sublimación, que son las aguas que contenemos en la atmósfera y que se convierten en agua contenida en hielo y la nieve, y la precipitación, que es la lluvia.
Posteriormente del agua contenida en el hielo y la nieve y la precipitación, nosotros tenemos escurrimiento de aguas y ríos, corrientes en los arroyos, tenemos filtración al suelo, tenemos abastecimiento de manantiales subterráneos, tenemos abastecimiento de agua potable almacenada y tenemos descarga de aguas subterráneas por medio de movimiento dentro de ella y aguas subterráneas, como pudieran ser la generación de pozos, ¿verdad? Precisamente se da con almacenamiento de agua subterránea. Todo esto regresa nuevamente al proceso de evaporación. Entonces, de esa manera se da el ciclo del agua. Si ustedes se dan cuenta, del agua se conoce también como balance hídrico. ¿Por qué es balance hídrico? Porque el agua a sí misma se renueva, se regenera, se limpia ella misma en este sistema. El problema es que los humanos hemos cambiado este sistema, como lo vemos en este cuadro. Si no estuvieran los humanos, este sería el cuadro perfecto y el agua se mantendría siempre limpia, siempre potable. Cualquier organismo vivo pudiera consumirla. El problema aquí es la humanidad. Desde que entró la humanidad en este sistema, se ha dado una alta contaminación del agua, que ya contaminar por las altas cantidades de contaminantes que el agua tiene y que este ciclo natural ya no se da abasto para que el agua sea de calidad y cantidad utilizable en riegos y en consumo humano. Entonces, realmente el problema aquí somos nosotros los humanos. Nosotros alteramos el ciclo del agua y debido a que alteramos el ciclo del agua, ya no tenemos acceso al agua. Este ciclo del agua es el ciclo del agua gratis. Este ciclo era el agua que nos daba a nosotros gratis, el agua que no era privada, se daba de esta manera. Nosotros podíamos recolectar en nuestras casas, nosotros podíamos sacar de pozos, nosotros podíamos de los nacimientos, podíamos tomar del lago, podíamos tomar de otros lugares agua, donde había agua dulce y utilizarla. Actualmente ya no es así. Ya les mencioné que el problema es la contaminación que el humano le adhiere a este sistema. Solo pensemos en una casa. Imagínense ustedes una casa en el país con el número de personas de una familia normal. ¿Qué hacen cuando van al baño? Se va para el agua. ¿Qué pasa cuando nosotros lavamos o limpiamos cualquier herramienta, equipo? Es decir, cuando lavamos platos, cuando lavamos el carro, cuando lavamos nuestra ropa, ¿qué sucede? Estamos limpiando alguna cuestión física, pero lo estamos limpiando con agua. Los contaminantes que tenía esta situación física, por nuestra irresponsabilidad de utilizar agua para algo tan sencillo que se podría utilizar con algunas otras cuestiones, métodos, pues terminamos contaminándola. Que el agua que entra a estos ciclos, a este ciclo hídrico, ya es agua contaminada. Y entonces si pensamos en, por ejemplo, las aguas de los ríos estancados o de algunas capas superiores de basura o capas superiores lo es la hidrila verticillata, que es hasta le llaman planta alienígena por su agresividad en crecimiento, que pueden tupir varias o pueden tapar
de cuerpos de agua y evitar que se reciba sol. Entonces, por ende, si hay una capa de basura arriba del agua, otra capa de algas y bacterias sobre el agua, ¿cómo va a entrar el agua a generar, cómo va a entrar la temperatura de los rayos del sol, cómo los fotones van a generar la hidrólisis? Si esta capa la vemos en todos los sistemas contaminados. Yo sé que más de alguno de ustedes se ha ido a parar en algún río, de los ríos que, bueno, actualmente todos los ríos los utilizamos como desagüe, ¿verdad? Como una forma de evacuar todo lo sucio. Entonces nos podemos dar y ir a ver y podemos darnos cuenta de que sí, efectivamente se generan capas superiores de contaminación que evitan que se evapore. Entonces es menos cantidad de evaporación. ¿Y qué resulta con el agua que va al suelo? Resulta que en el suelo nosotros hemos vertido contaminantes como pesticidas. También tenemos contaminantes como nuestros baños, que no tienen ningún sistema de protección y que las excretas se infiltran al suelo. No es un baño, sino es una letrina, ¿verdad? A veces cuando generamos letrinas nos olvidamos del medio ambiente y no generamos cajas de captación de los materiales para poderlos extraer y darles manejo, sino que solo abrimos un hoyo, ¿verdad ustedes? Y ahí se pone esta estructura donde nos sentamos y ahí hasta que se llena. Pero ¿qué pasa con todo el material, con todas las bacterias que ahí están? Pues se filtran en el suelo y llegan a contaminar el agua que se encuentra de manera subterránea almacenada o el agua que se infiltró. ¿Y qué pasa? Ya no podemos usar el agua que está infiltrada y que está en los suelos porque tiene una alta contaminación. No solo la vamos bueno, de hecho casi la gran mayoría la extrae, la consume, aunque esté contaminada, ¿verdad ustedes? Y por eso hemos tenido un montón de enfermedades y de problemas como lo es el cólera, ¿verdad? En Guatemala tuvimos una epidemia de cólera dada por contaminaciones de fuentes de agua y que no teníamos medidas de protección en ese entonces para esos sistemas y pues hasta que se ha apoyado de cierta manera en diferentes entidades del gobierno para que se puedan llevar letrinas secas o ya con más tecnología a las comunidades, ¿verdad? Donde normalmente todos pues excretan en el campo o en un agujero, pero nuestras excretas contienen bacterias y contienen parásitos que se pueden infiltrar y llegar al agua subterránea. También en el agua que está contenida en la atmósfera, antes de su precipitación, es decir, las nubes. Cuando nosotros vemos las nubes, vemos que hay grandes cantidades, pero ¿saben cuál es el problema? Y tal vez voy a matar un poquito la pasión de muchos de ustedes acá, que qué bonito es ver los celajes, ¿verdad ustedes? Qué bonitos son los celajes, pero resulta que cuando vemos aquellos celajes de varios colores, como colores verdes, como colores rosados, como colores rojizos en el cielo, en varios colores en una sola nube, déjenme decirles que no es el agua la que está haciendo refracción de la luz, que está refractando la luz en varios colores, no es como un arco iris, sino que los celajes de varios colores es contaminación atmosférica. Todos los gases que se generan por la combustión de diferentes elementos suben también en forma de gas, al igual que el agua evaporada. No sé ustedes, más de alguno de ustedes ha tomado la mala decisión de quemar su basura en lugar de disponerla en un lugar adecuado. Y no me dejarán mentir, pues los materiales que ponen a quemar se consumen. Solo quedan cenizas de ellos. Y las cenizas son material inerte, son algunos materiales que no se encuentran dentro de los organismos vivos. Pero los demás materiales
que sí se pueden colar inclusive dentro de materiales orgánicos, pero que son contaminantes, se elevan en el humo por su peso. Es una descomposición térmica la que hacemos ahí. El fuego rompe las moléculas de los diferentes materiales que tenemos, e igual que el agua, se convierten en gas y suben. ¿Y qué creen que pasa con todas esas moléculas de gases, de componentes, de todo lo que quemamos? Pues se mezcla, o mejor dicho, el agua en la atmósfera la captura y este contaminante queda capturado en las nubes. Entonces podemos ver nubes con colores que se refractan en la luz del sol al atardecer, y es lo que nosotros conocemos como celajes. Pero son aquellos celajes de diferentes colores, no el anaranjado de siempre, ese es el común, ¿verdad? Ese es el normal. Esa sí es refracción o de refractación del agua en la luz. Pero ya cuando encontramos diferentes colores, ya es contaminación. Yo recuerdo, pues, yo era bastante niño cuando se dio un incendio a niveles muy grandes en el Petén. Es una de las únicas veces que se ha tenido un incendio como los que vemos en países como Estados Unidos y otros lugares. Fue un incendio bastante grande que duró varios días y fueron hectáreas y hectáreas y hectáreas de bosque virgen quemado. Hubieron pérdidas de varias especies y un montón. Pero yo vivía en Quetzaltenango, imagínense ustedes, y el viento en nuestro país corre de norte a sur. Entonces, yo vivía en el suroccidente del país, ya en colinda con Retauleu, a Colomba, Costa Cuca. Pero imagínense ustedes, los incendios se estaban dando en Petén, y en el atardecer nosotros estábamos viendo celajes de color verde, rojo, azul, amarillos, toda una ventana de Windows. ¿Ven ustedes aquella imagen de Windows, de la ventanita que tiene como 4 o 5 colores? Así se veía el cielo en el área de la costa sur, por contaminación que se estaba generando en Petén. Entonces, ¿qué pasó ahí? La nube que contenía agua estaba totalmente contaminada, ¿verdad? Entonces esa es la manera en que nosotros como humanos hemos cambiado el balance hídrico, hemos dañado este ciclo de agua, y por eso es que ahora el agua ya no es gratis. Ya no hay agua para tomar gratis. Toda el agua que querramos consumir tenemos que pagar, ya sea con nuestra bolsita, ya sea comprar nuestro garrafón, o ya sea como sea, pero el agua ya es cada vez más difícil, y todavía aún más difícil el poder tener agua disponible para algo que no sea consumo humano o consumo animal. ¿Y qué creen ustedes que es el tercer uso que se le da al agua de mayor importancia? Pues es el riego, para uso agrícola. Y pues hay gente que utiliza agua potable para sus cultivos, y ahí tenemos ya un problema, porque si vamos a competir con darle agua a las plantas, el agua que serviría para consumo humano o animal, ya entramos en un dilema, ¿verdad ustedes? ¿Qué es más importante? Pero si también es importante producir alimento, dirán ustedes, pero podemos darle algún manejo al agua y utilizarlo en riego. Alterar y ver problemas con el consumo del agua del humano y del animal, pues es algo que les dejo como pregunta para la próxima clase, que podamos tener un poquito de retroalimentación, y que podamos pensar un poquito en el ciclo del agua y ver realmente cómo ha cambiado de nuestro estado en el área donde estamos. Hay niños que creen que el agua llega de un chorro y que no conocen de dónde viene el agua, ¿verdad? Y si no conocemos de dónde viene el agua, si no vemos el agua como un recurso, y si no tomamos el agua con la importancia que se merece, vamos a cometer los errores y vamos a cometer delitos relacionados al recurso hídrico a la hora de instalar algún sistema de riego.
Pues ese es el problema y esa es la razón por la cual me interesa que ustedes conozcan al agua como un recurso hídrico, que ustedes conozcan cuál es el ciclo del agua y que ustedes puedan entender por qué debemos usar razonablemente y racionadamente el agua, ¿verdad? Y creo que la estamos absorbiendo de la mejor manera. Una imagen nos dice muchas cosas y ya cuando nos explican por qué vemos las otras cosas que no están acá, vamos entendiendo cuál es el problema y cuál es la dimensión, porque no estamos hablando solo de la escuela, no estamos hablando de solo nuestra casa, sino estamos hablando del agua de todo el planeta. Ya se imaginan ustedes la presión sobre el agua. Esa pequeña cantidad de agua potable que tenemos para usar, todos la quieren, ¿verdad? Principal, porque el agua, si ustedes se dan cuenta, forma el 70% de nuestro cuerpo. Empezamos a tener problemas, enfermedades y nos podemos morir. Muchas gracias, compañeros. Les agradezco mucho que hayan participado en el curso y estar hasta ahorita, ¿verdad? A la finalización. Les agradezco mucho y los veo en la próxima clase. Espero que tengan una linda tarde. Cualquier duda me pueden hacer el comentario, escribirme a WhatsApp, llamarme. Y por favor, si vamos a hacer eso, que sea una duda o pregunta razonable, ¿verdad? O sea, a lo que voy es que no, o sea, estoy para servirles, pero no para que me estén molestando, diría alguien por ahí, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, compañeros. Estoy para servirles. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Ingeniero, buenas tardes. Sí. Disculpe, fíjese que como promoción estábamos platicando sobre lo que mencionó la clase anterior, sobre que había que implementar un sistema de riego en casa. Fíjese que vimos las opciones, o más que todo lo comentamos en grupo, y fíjese que algunos tienen en casa agua para riego, pero no disponen de un terreno para cultivar o hacer algún cultivo, y que algunos tienen terreno, pero no agua para riego. En mi caso, yo tengo agua, pero solo es para consumo humano, entonces no, más que todo me darían una multa si utilizaría esa agua, ¿va? Entonces, en el curso de economía con el IC José Manuel, vamos a implementar un proyecto en la escuela sobre la implementación de una especie de hortaliza. Entonces, nosotros como grupo queríamos ver si había la manera de hacer la práctica en la escuela conjunto al proyecto del IC José Manuel en economía, para que se evalúen los dos cursos. Pues es una muy buena opción, que por mí estaría bien, no hay ningún problema, pero me gustaría mucho que pudieran intentar hacer esto de, bueno, vamos a hablarlo mejor, lo voy a pensar bien y voy a ver cómo lo podemos hacer. ¿Por qué? Mi intención es que ustedes se enfrenten a la realidad. Ustedes van a tener que tener un sistema de riego si quieren sembrar, quieren cultivar, van a tener que tener ese sistema de riego, o sea, independientemente de que sea un sistema de cultivo tradicional o sea un huerto urbano, ¿verdad? Que esté en la casa, o sea, un huerto familiar. Pero ¿dónde cabe aquí la calidad? Pues que ustedes van a aprender metodologías para no solamente usar el agua para riego como tal, un agua potable. No, vamos a aprender también metodologías para transformar o para limpiar el agua. Por ejemplo, podríamos utilizar un drenaje francés para nosotros poder limpiar el agua que usan, por ejemplo, a la hora de lavar la ropa, a la hora de bañarse, a la hora de lavarse los dientes, a la hora de lavar los platos. ¿Qué pasa con esa agua? La regás y la tirás al desagüe. Ángel, te pregunto qué hacen con el agua que lavan. Sí, se va para el desagüe. Ajá, esa agua se tira al desagüe. Entonces, esa agua la podemos utilizar. Esa agua se conocen como aguas grises. Las aguas grises son las aguas
que tienen jabón, shampoo o espumas causadas por algunos detergentes o jabones, ¿verdad? Entonces, toda el agua que nosotros usamos para lavar platos, toda el agua que para lavar ropa, toda el agua con la que nos bañamos, toda el agua que utilizamos, que no es en el baño para con estiércol y orina, porque el estiércol y la orina pueden tener bacterias y enfermedades que nos van a afectar a nosotros a la hora de consumir las verduras, ¿verdad? Por eso no usamos esas aguas se conocen como aguas negras. Entonces, en el caso de las aguas grises, sí les podemos usar y dar mantenimiento, entonces podemos filtrar el agua y utilizar esa agua para riego. Pero déjame pensar, tenés razón, ustedes tienen también una carga estudiantil un poquito fuerte, también supongo que tienen cargas como la del proyecto del INGE de ir a sembrar, entonces si se adapta y necesitan un sistema de riego específico ahí, pues podría adaptar el chance a que a los si todos van a participar en eso, pues que me pudieran hacer un informe con todos los datos de los diferentes tipos de riego y cómo nosotros podemos usar el agua para ese efecto, ¿verdad? ¿Cómo debería o de dónde podría para eso? Pero déjame pensarlo, hablamos la otra semana, el viernes tenemos clases, ¿sí? Entonces podríamos platicarlo el viernes y ya acordar qué podemos hacer. De acuerdo, ingeniero. Y Lo piénsenlo ustedes también. Ajá, piénsenlo ustedes también, porque sería una experiencia buena también. Ustedes podrían generar cambios en su comunidad. Imagínate si me decís, en mi comunidad me multarían por usar esa agua. ¿Qué pasa si en ese caso vos llegás vendiendo un sistema para reciclar el agua de lavado de ropa, de lavado de platos y del cuerpo? Pues pienso que podrías hacer dinero, ¿verdad? ¿Quién no querría su sistema de filtración del agua y tener agua para riego y que no se la cobren? Pues yo sería uno de esos consumidores, ¿verdad? Que te pediría uno de esos sistemas, ¿verdad? Entonces, es también parte de la experiencia que yo quiero que ustedes tengan, ¿verdad? Pero lo vamos a hablar el día viernes, no lo descarto, y ustedes piénsenlo también, si sería una buena experiencia para ustedes poder hacer su sistema de riego en su casa y poder aprovechar las aguas grises, o de una vez quedamos con el sistema de riego que se va a implementar en el cultivo con el licenciado. ¿Está bien, Ángel? Sí, Inge, está bien. Bueno, entonces platicamos el día viernes, que tengan una feliz tarde y muchas gracias por su participación, les agradezco bastante. Muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.